eh, vamos a hablar un poco de tus padres. ¿Por qué? ¿Por qué les detienen? Pues mi aita por ser alguna denuncia, que nosotros creemos que fue uno que vivía enfrente, que es las casas de la Caja de Ahorros, que hay pues no sé, Vascón. ¿Y de qué le acusaban? ¿No sabes? No, pues el Vascón, y como, pues yo, no lo acusaban de nada. Dice que echaba tiros desde los padres. ¿Qué va a echar tiros si mi aita no es incapaz de nada? Bueno, ya sabes que las denuncias han sido también envidias y cosas. ¿Y estuvo en la cárcel cuánto tiempo? Mi aita estuvo 1 año y pico, porque tuvo mucha amistad con él y tenía muy buena relación con el arquitecto que hizo el instituto, que me parece que era un tal Bastida. Me parece que era Bastida. Y tuvo una relación porque él es el que le empleó allí, o sea que los informes tenía tan buenos de mi aita que él le trajo de Durango. Parece que era Bastida, creo, no te puedo decir fijo. Entonces ahí tenía mucho influjo este hombre y le sacó a año y pico. ¿Y dónde estuvo? ¿En qué cárcel estuvo? En Larrinaga. En Larrinaga. ¿Y sí. solíais ir a verle? Bueno, claro, tú cuando volviste ya estaba ya en la final. Sí, no. Espera, ¿qué contaba tu padre? Pero primero vamos a decir, sí. ¿Qué contaba tu padre? ¿Hablaba tu padre de la cárcel? Sí, claro que hablaba. ¿Y qué contaba? Porquería, piojos, hambre y de todo. Y todas las mañanas llegaba uno, decía unos nombres, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, que podía haber sido él, como dice él. Y ya no aparecía más. Llevaban a Derio, ¿no? Hombre, pues eso. Así era. Fíjate qué cosa tendrían que tener las personas esperando a que dejaran tu nombre.